presentamos el proyecto 2634-2021, que tiene como objetivo lo que usted describía, suspender cualquier tipo de acción por 180 días en el predio de Guernica, y el 3485, que tiene como objeto la expropiación de los terrenos, la declaración de utilidad pública de esos terrenos que ocupan las familias para un plan de viviendas. Este último, bueno, tiene ese objetivo, darle solución de fondo a los problemas de las familias que vienen defendiendo un derecho legítimo, fundamental, como es el derecho a la vivienda. Hace semanas, y pese a todas las adversidades, las familias, precisamente desde el 20 de julio, vienen solicitando eso, una solución de fondo frente a una problemática que no ha tenido solución desde hace muchísimos años. Inclusive al ocupar esas tierras, que son tierras ociosas, sin dueños conocidos ni demostrados, como explica o como se ve en el propio expediente en el juzgado. Por eso decía que hace 73 días esas 2.500 familias, con más de 3.000 niñas, niños, niñes, duermen a la intemperie, con apenas lo puesto, algunos ni eso, después de lo que fue el temporal, cubiertos la mayoría con un pedazo de nylon o con algunas maderas. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que no tienen casi nada, fue suficiente que se asentaran en esos terrenos que, como decía, no tienen dueño demostrado ni conocido, para que desde lo más profundo de la provincia ese déficit habitacional que ningún gobierno ha resuelto todavía, y que esos diputados que dicen que tienen los ojos solo en la provincia quizá no se dieron cuenta, sirvió para que se desatara una campaña de demonización para estas familias que han perdido todo, inclusive algunas mujeres que son víctimas de violencia de género, que han tenido que escapar de sus casas en el medio del aislamiento porque no tenían otra alternativa, y otras que han tenido que decidir entre darle de comer a sus hijos o pagar un alquiler al quedarse sin empleo y sin ingresos. Son millones los que viven en esta emergencia habitacional, como ya lo hemos dicho. Hoy tienen que hacerle frente a la pandemia sin agua, sin cloacas, sin un techo. Yo estuve ahí varias veces en el predio, y las mujeres de Guernica y sus hijos, sus familias en general, son un emblema hoy de la ambición de miles, de millones de argentinos y argentinas que buscan resolver la crisis habitacional ocupando un terreno ocioso como estos, ¿no? En estos 73 días, ustedes lo habrán visto también, fueron rodeados por la solidaridad de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, Sergio Maldonado, Miriam Bregman, Juan Grabois, de actrices argentinas y de numerosas organizaciones sociales, políticas, gremiales, entre tantos otros. Nos parece muy importante señalar esto porque, como le decíamos nosotros a las familias, no están solas. En esta legislatura se votó al inicio de la cuarentena una ley que prohibía los desalojos, con el objetivo, obviamente, de que no haya personas en situación de calle. Una ley que protegía a las familias más vulneradas. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué hizo esta Cámara la sesión pasada? La reformó, dejando explícitamente por fuera de esa protección que le daba la ley a miles de familias, incluidas las 2.500 de Guernica, al plantear que esa cobertura era para toda la situación que venía previa al aislamiento y no las que se produjeron durante el aislamiento. Cuando son los ricos los que incumplen las leyes, esta legislatura no actúa de la misma manera, eso ya lo hemos dicho varias veces. En el año 2013 se votó también aquí la Ley de Acceso Justa al Hábitat, que establece que para el caso de los grandes emprendimientos, desarrollos inmobiliarios, como el que impulsa Bellaco ahí en Guernica, se debe ceder el 10% de la superficie total, lo decía el gobernador ayer mismo, precisamente para un acceso justo al hábitat. Ni siquiera pretenden, desde esta Cámara, hacer cumplir esa ley que esta misma Cámara votó. Evidentemente los ricos tienen un estatus diferente, especial, dentro de la Cámara. Los habitantes de los 4 barrios que constituyen La Toma,
han presentado un proyecto, ustedes lo saben también, que contempla el cumplimiento de la ley y que no ha sido hasta ahora atendido por el gobierno. El domingo pasado estuvimos ahí con Nicolás del Caño y más de 800 estudiantes, obreros, jóvenes, muchos de ellos precarizados, a solidarizarnos con estas familias, a llevar cientos de kilos de alimentos, de ropa, colchones, que se recolectaron solidariamente en los diferentes lugares de trabajo, de estudio, en los semáforos, en los supermercados, pidiendo ayuda y solidaridad para esas familias. Fue esto después de que el viernes pasado una tormenta como la que vimos en la provincia, diferentes partes del país, se llevara lo poco que tenían. Destruyó las casillas, los alimentos, la ropa. Ese fin de semana, el mismo fin de semana, el mismo domingo, el gobierno se acercó hasta el predio para hablar, pero sin llevar una solución concreta para quienes piden tierra para vivir. El ministro de Desarrollo de la Comunidad fue después de 2 meses, apareció por ahí después de 2 meses de empezada la ocupación de terrenos. Al día siguiente fueron desde el Ministerio de la Mujer. Como los vecinos le recriminaron justamente la falta de respuesta, se volvieron llevándose la mercadería que habían llevado supuestamente para darle a las familias de la toma. Desde entonces, el gobierno de la provincia retomó el discurso que ya venía anteriormente de criminalización contra las familias de Guernica, contra las familias en general que ocupan tierras reclamando vivienda y contra las organizaciones solidarias, diciéndoles violentos, intransigentes, que son los motores que desde el oficialismo y la oposición suman al discurso mediático. Los acusan de ilegales, de delincuentes. Ese tipo de campaña de demonización a muchos de nosotros nos hizo recordar los días previos a la masacre perpetrada por el gobierno de Duhalde, el 26 de junio del 2002. Después de días de demonizar al movimiento piquetero, terminó con la cobarde muerte, el cobarde asesinato de Darío y de Maxi. Las condiciones para postergar este desalojo que pedían desde el gobierno, que piden desde el gobierno, es que las familias abandonen el predio de forma voluntaria o que acepten reubicarse nuevamente en su distrito de origen y que se organicen en un plan tendiente a la desocupación pacífica de los lotes. Es decir, que las gestiones del gobierno para postergar el desalojo no se hacen con el fin de resolver el problema de fondo habitacional de la familia, sino para ganar tiempo, intentar quebrar la voluntad de resistencia que tienen las familias de la toma, ofreciéndole migajas a cambio de que se vayan. A su vez, el gobierno hizo anuncios de construcción de viviendas para los próximos años, sin mucha precisión, promesas que sabemos que son a futuro y miseria para hoy. Le proponen dejar el pedacito ese de tierra que ocuparon, que tienen hoy, por promesas que ya se han hecho y que no se han terminado más que en mentiras en otras ocasiones. Sabemos que los intereses que están detrás de esta campaña son intereses poderosos, son los de la especulación inmobiliaria. En ese predio, como ya se dijo, como lo decían algunos funcionarios, inclusive del municipio, estaban prometidos para construir un barrio privado, como los que ya existen por cientos en la provincia, y a pesar de no haber tenido ningún documento serio, como decía, acreditando la propiedad de la tierra, se hacen dueños o quieren ser los supuestos dueños de una tierra que no está ociosa desde hace décadas. Pero yo quiero decir que no se tienen que equivocar, porque del otro lado no tienen solo las lonas y las casillas. Hay voluntad de lucha y hay mucha solidaridad, que no para de crecer, eso es lo importante. Por eso nosotros presentamos estos proyectos, sobre todo el de expropiación, porque la única solución para que estas familias tengan vivienda es declarar de utilidad pública esos terrenos, sujetos a la expropiación, y poner obviamente en marcha un plan de vivienda que no le dé solo vivienda, un techo a las familias, sino también trabajo, porque lo que quieren es pagar las viviendas, no quieren que le regalen nada, lo dicen ellos mismos. El gobierno tiene las herramientas, termino con esto, señor presidente, opinamos que el gobierno tiene las herramientas para hacerlo, y esta Cámara también las tiene. Hasta ahora se han negado, pero estas familias no se van a ir a ningún otro lado porque no tienen a dónde ir solamente con promesas, porque justamente no tienen otro destino que luchar por ese pedazo de tierra. Depende de ustedes
que ni una sola niña, ni un solo niño, ni una sola familia tenga que dormir en la intemperie. Por eso para nosotros, volvemos a repetir, la solución no puede ser ni el desalojo ni la represión. Nos oponemos a eso, lo denunciamos y como le dijimos a los vecinos, no están solos, nosotros vamos a estar con ellos reclamando por este derecho que no está siendo garantizado. Gracias, señor presidente.